Bien, entonces en uno de los videos yo mencionaba que realmente lo más parecido que usted se va a encontrar en el mundo real cuando se trate de algoritmos no supervisados, o vamos a suponer de proyectos de Machine Learning, casi siempre tú te vas a topar que van a estar utilizando algoritmos no supervisados. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando casi siempre cosas que no entendemos y queremos agrupar. Por ejemplo, en un banco, queremos ver los tipos de clientes que se parecen para luego que nosotros lo tenemos agrupado, entonces comenzar a subdividir y ver el significado de esos grupos para comenzar a etiquetarlo. Eh, um, el tema de las redes neuronales, que siempre van a estar recompilando informaciones. O sea, estos tipos de algoritmos, como yo le decía, es importante conocerlos. O sea, la parte básica, nosotros la vamos a conocer, cómo funciona. Lo importante es saber cómo funciona cada uno de ellos. No es que sea difícil implementarlo. No, no es difícil. Es más de lo mismo, como yo mencionaba en el primer día de clase. El 80% de tu tiempo se va en la preparación de un buen data warehouse para tú poder crear un buen modelo de Machine Learning. Ya lo demás es, al menos que tú te quieras dedicar al desarrollo de nuevos algoritmos, y ahí, ahí ya yo te diría, bueno, sí, ahí ya tú tienes que comerte la álgebra lineal y la matemática y todo. Pero cuando estamos hablando de que tú quieres crear un proyecto de Machine Learning para hacer ciertos análisis, ciertas predicciones, entonces es importante conocer los algoritmos no supervisados básicos, que a partir de ellos es que está todo. Ahora bien, ¿qué yo debo saber? ¿Qué parámetros utilizan ellos? ¿Qué significa cada uno de esos parámetros? Para yo poder saber cuándo utilizar un parámetro, cuándo utilizar otro, cómo yo puedo jugar con esos parámetros para mejorar un modelo. Porque aquí ya pasa del tema de que yo digo, yo vengo, tengo la data, después que tengo la data, elijo cuál es mi variable X y cuál es mi variable Y. Ahí eso cambia, porque ahora ya tú tienes un algoritmo no supervisado, el que vio los videos yo se lo explicaba, que aquí ya yo vengo hago como un ciclo de vida, en el sentido de que yo vengo, pruebo, trato de mejorarlo, vuelvo y regreso, verifico mi data si es necesario. Eh, o sea, no es que necesariamente tengo yo que volver y que paso por paso, pero si yo entiendo que me hace falta data, regreso a mi data, vuelvo y limpio mi data, vuelvo y evalúo, vuelvo y entreno, vuelvo y ajusto los parámetros necesarios hasta que yo consiga el modelo deseado. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que tú vas a necesitar más procesamiento. Ya aquí tú puedes comenzar a hablar de que necesitas GPU, en algunos casos, ya como trabajando con grandes datas. Ya aquí no simplemente yo vengo, mira, tengo mi X, tengo mi Y. Ya tengo que comenzar a profundizar un poquito más de túnel para yo poder obtener lo que yo necesito. Entonces, estos algoritmos, vamos a compartirle acá. Vamos a ver dónde tengo. Okay, creo que acá. Lo pueden ver acá, sí, se ve. Sí, profe. Bien, uno de los primeros que te hicieron una tareita, que incluso estaba en el primer parcial, bueno, el segundo parcial, era este de acá de a priori, donde usted vio que era una sencillez. Que en el video, el que lo vio, yo le mostré el funcionamiento de ese algoritmo. O sea, yo le mostré claramente cuál era ese algoritmo, cómo funcionaba, y qué había detrás de ese algoritmo, que era lo interesante. O sea, que cuando hablábamos de ese algoritmo, no teníamos prácticamente, si tú te ponías a visualizarlo, en el video yo le mencionaba, yo le decía, mira, es una tontería. Ahí lo que había muchas funciones y la función más grande quizás tenía 10 líneas de código. Ahora, ¿qué pasa? Era lo que te hacía. O sea, realmente es lo que él te disparaba. Por eso que se dice, y siempre yo le menciono a ustedes, bueno, ya como usted sabe matemáticas, usted puede decir, mira, esta fórmula yo la puedo utilizar para tal cosa. Y usted puede crear su propio algoritmo. O sea, cuando el ejemplo vivo de eso es a priori, que incluso es uno de los algoritmos más utilizados, como dice acá, que, déjame ver si lo veo por acá,
donde mencionaba que te dice que se dice también, bueno, no lo veo aquí. Bueno, sí, que te dice Market Basket Analytics. O sea, que prácticamente era para eso, para analizar una canasta de supermercado, para buscar frecuencia entre artículos, que fue el primero que se le mencionó. Entonces, pero ya, cuando hablamos de algoritmos no supervisados, la gente de Scikit-Learn, que yo se lo llegué a mencionar en algún momento, ya estábamos hablando de clustering, agrupamiento, como ustedes pueden ver acá, que te dice clustering o agrupamiento, la división de los datos en grupos de objetos similares. O sea, ya yo estoy buscando similitud, o si alguien quiere entrar, ya yo estoy buscando similitud entre grupos, entre asociaciones. Entonces, cuando hablamos de similitud, para que no me interrumpan mucho, vamos a quitar acá. Cuando hablamos de similitud, voy a buscar esas características o voy a buscar exactamente, voy a comenzar a agrupar todos los algoritmos que se parezcan, que tengan similitudes. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu mejor aliado cuando tú te estás iniciando? Esta página, que yo creo que anteriormente se la había mostrado, Scikit-Learn. Fíjense en acá, en ese mismo documento yo se lo voy a enviar a ustedes también. Fíjense en acá que él te habla prácticamente de los más utilizados, o sea, los algoritmos no supervisados más, que son más utilizados. Acá, él te tiene una tabla de cada uno de ellos. La parte interesante, esta de aquí. Lo primero es que tiene una tabla comparativa de cada uno de ellos, donde te dice el parámetro, como te está viendo ahí, la estabilidad, el uso, la métrica que utiliza. Es muy importante que usted sepa la métrica que utiliza, los parámetros más importantes que tiene cada uno de ellos. Entonces, fíjense aquí que te está diciendo cuándo utilizar cada uno, cuándo no, o sea, el uso de caso de cada uno. O sea, no es que tú no puedes utilizar uno y aplicarlo, tú lo puedes aplicar y él te va a tratar de hacer una predicción. Ahora bien, esta parte de acá es interesante que usted lo maneje de los diferentes algoritmos, porque dependiendo del problema que usted tenga, te dirá, no, pero espérate, K-MEMS me trabaja mejor con tales modelos. O Affinity Propagation me funciona mejor con este tipo de datos, o con este tipo de modelos, con este tipo de predicción. Entonces, cuando usted también acá, dentro de K-MEMS, fíjense aquí, o cualquiera uno de ellos, usted puede visualizar la matemática cargada de ellos y sobre todo también comenzar a ver los diferentes parámetros que usted puede setear de cada uno de ellos. Cada uno tiene un sinnúmero de parámetros. Por ejemplo, en Affinity Propagation hay uno importantísimo que es el damping, o sea, que es la profundidad que él va a recorrer un algoritmo o que él va a tomar en cuenta para ver que esa característica es importante y puede pertenecer a ciertos grupos. Dependiendo cómo tú setes ese parámetro, te puedes formar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 grupos. O sea, que realmente es bien importante que tú puedas comenzar a tratar con cada uno de ellos y poder comenzar a setear cada característica. Por ejemplo, también tiene a Minshift, que es uno de los más utilizados también. Entonces, cuando lo comenzamos a ver aquí, por decir algo, fíjense en uno de los que tengo acá, que es Minshift. Ya usted lo va a importar de Skylern Cluster. O sea, todos prácticamente se van a importar de ahí. Acá, ¿qué yo estoy teniendo? Simple y llanamente, lo que estoy haciendo es sencillo. Fíjense que desde el dataset yo voy a obtener, voy a importar un dataset de Scikit-Learn. Ya hemos utilizado el de Iris anteriormente. En vez de tenerlo con un CSV, lo estamos importando como si fuera un dataset. O sea, lo estamos importando directamente desde la librería. Estoy poniendo en Equiladata y en Year Target inmediatamente. Fíjense acá que cuando comenzaba a hacer el entrenamiento de simplemente tal cual lo hacíamos anteriormente, lo estamos instanciando en una variable, luego entrenamos. Fíjense que nada más estoy entrenando a X y luego cuando yo entreno, vamos a ejecutar para que usted vea algo acá. Por ejemplo, aquí yo lo entrené. Ahora, como usted ve, si vamos acá, fíjense en todo lo que yo puedo obtener. O sea, una vez que yo tengo cuando yo tengo a Minshift instanciado en apps, todo lo que yo puedo utilizar.
puedo tener parámetros, puedo tener los labels, puedo definir las máximas iteraciones. O sea, a un sinnúmero de argumentos o métodos que yo puedo utilizar. Dentro de ellos va a estar los labels. ¿Qué voy a utilizar con los labels? Prácticamente cómo él me hizo esas etiquetas de esos elementos. Fíjense acá que yo le estoy diciendo, mira, vamos a hacer una predicción. Si tú te fijas, te recuerdas de qué trataba ir, si te trataba de las flores, de sesota, si era virgínica. Aquí, si tú te fijas, él te está haciendo agrupaciones. Fíjate aquí. Aquí te formó prácticamente dos clústeres. Por esos clústeres, si tú se fijas, mira cómo él te lo fue subdividiendo. Y realmente no te lo hace tan mal. ¿Por qué? Porque te está diciendo aquí que prácticamente tú tienes ahí 3 clases de flores. O sea que estaría más o menos en lo correcto. Lo ha hecho prácticamente correctamente. O sea, lo ha hecho de una manera, vamos a decirlo así, óptima. Tú dirás, ¿qué yo puedo hacer en ese caso? Bueno, si en caso de que a ti no te guste esta parte de aquí, lo que él te está las predicciones que él te hace, ya usted sabe que usted va a tener dentro de Mindshift un sinnúmero de argumentos, más bien parámetros, lo cual usted debe de regresar y setear. Si con el argumento que usted setea, que usted cambia el número, que usted juega con ese parámetro, usted ve que el resultado sigue siendo, vamos a suponer, malo, yo puedo ir a la data y visualizarla de nuevo, si se me quedaron algunos datos con algunos campos nulos, si estoy utilizando una columna, usted recuerda con el de cáncer, que simplemente por tener el ID del usuario, usted no eliminarlo, automáticamente le daba muchísimos problemas. Entonces ya cuando usted comienza a entender ese tipo de situaciones, que por eso yo le decía, mira, ya yo te hablé en el primer parcial de importación de datos y de limpieza de datos. Ya yo no tengo que volverte a enseñar eso, porque ya usted sabe que cuando yo te pongo un proyecto, es parte de, o sea, cuando yo voy a hacer un modelo de machine learning, bueno, usted tiene que asumir ese rol también de ese tema de vigilar que la data que usted va a utilizar sea la más correcta posible. Entonces, fíjense acá, algo interesante también, antes que se me olvide, que va a tener los algoritmos no supervisados son los centroides, como dice aquí. Fíjense acá, como dice Minchi, tiene centroides, que son los representantes de los grupos y que se pueden consultar para tener una idea de cómo son los grupos formados. O sea, a partir de ese centroide, ese viene siendo, de todos los grupos que yo conforme, es lo que te va a buscar el promedio. Eso es lo que va a hacer. O sea, de todos los grupos que yo conforme, él te va a buscar el promedio. Entonces, a partir de ese punto, cada punto que él vea que tenga similitud con ese centroide, él va a comenzar a agregarlo ahí, como con esa pertenencia, para medir la distancia de un punto a otro. Entonces, cada algoritmo que yo haga, yo voy a tener también centroides. Fíjense que dentro de cuando yo le di a TAP ahorita, son de los métodos que yo puedo utilizar para comenzar a tener una idea de cómo se va comportando prácticamente mi algoritmo. Un dato importante acá que te dice 2 tipos de entradas. O sea, que te dice, es importante entender que hay 2 tipos de algoritmos de clustering scikit-learn. Fíjense acá, algoritmos como KMems o Minchins, que toma la matriz con individuos en las filas y siendo las columnas las características. Por eso que a ustedes se le parece tanto a los algoritmos supervisados. Por eso, porque si usted se fija acá, cuando yo le presenté a Minship, prácticamente estaba poniendo en X, estábamos poniendo en Y, la variable target, y se supone que no son supervisados. Entonces, pero ellos comienzan a buscarme los grupos. Ahora, uno de los interesantes, que si tú sabes setearlo bien, te puede dar un buen resultado, pero en caso contrario, con un dataset que no esté bien elaborado, que tenga ciertos errores, suele predecir malísimo. O sea, un arma de doble filo. Affinity Propagations. ¿Por qué? Porque te usa matriz de similaridad. Lo interesante, ¿por qué lo menciono el Affinity Propagations? Lo interesante de esto es que te está diciendo a ti, mira, él usa como entrada una matriz de similaridad. Eso es lo que él espera.
Entonces, ¿qué me dice a mí? Que si yo le paso un dataset normal fácilmente, él no me haga un buen trabajo. Entonces, ¿qué me dice a mí? Pero ese dataset yo puedo tomarlo y tratar de convertirlo en una matriz de similaridad y luego pasárselo a Affinity Propagation. Entonces, eso sería una de las cosas que yo pudiese hacer para tener un buen resultado con Affinity Propagation. Una de las tantas. Entonces, miren acá, lo mismo. De Scikit-learn, importamos la Affinity Propagation, lo instanciamos, lo entrenamos. Fíjense lo mal que hace. Ahí te está diciendo que determinó 7 clases. Y usted recuerda que ese dataset teníamos 3. Oye, teníamos 3 grupos, la versicolor, la virgínica y la sesota. Fíjate que Affinity Propagation te está diciendo que tenemos 7 clases diferentes, o sea, que tenemos 7 grupos. O sea, está fatal. Usted recuerda que en los algoritmos utilizados simplemente veníamos, lo importábamos, lo agregábamos, salvo árboles de decisiones, que fue en el cual yo le decía, mira, usa un poquito el criterio con el algoritmo que tú vas a utilizar para medir la distancia. Quizás para que el árbol no crezca tanto, vamos a utilizar con el tema de la profundidad de los nodos, con el tema del mastep, que podemos jugar un poquito con eso. Pero acá ya hay que profundizar más eso todavía. Fíjense acá lo mal que te predice. Entonces, uno de los argumentos que tiene Affinity Propagation, que más te permite variar un algoritmo, es el damper, que es prácticamente, él te va a buscar ahí, como dice ahí, él te va a tratar de separar y en base, aquí te estoy diciendo, mira, en base a 0.8, que sería el damping, o sea, la profundidad que él va a tomar para decidir que 2 individuos se parecen. Por defecto es 0.5. Entonces él te dice, si estos dos yo no le encuentro unas características y no tienen como un 80% de similitud, yo no lo tomo en cuenta para ese grupo. Entonces ya aquí estoy haciendo que este algoritmo, porque va a tener mayor procesamiento, pero fíjense acá ya que el resultado mejora. Si tú te fijas aquí, cuando él comienza a hacer agrupaciones también, aparte de determinártelo, no te lo hace tan bien, aquí por lo menos comienza a agruparte un poquito mejor y también el número de clases reduce. Y te dirá, profe, sigue siendo malo. Yo te diría, sí, pero simplemente para que ustedes se den cuenta, cambiando un solo argumento que usted cambió ahí, ya la predicción comienza a mejorar. O sea, uno solo que usted hizo, comenzó a mejorar. Entonces, mira lo interesante de acá. En esta página, la misma que va a ser su aliada, vamos a buscar algunos ejemplos. Miren acá. Aquí te va a hablar de todo. Aquí te va a hablar de Feature Selection, que yo solo creo que se lo mencioné una vez. Te va a hablar, los pipelines, que te va a ayudar también a mejorar tu data. Los preprocesamientos. O sea, todo esto te va a ayudar. Fíjense, todo esto te van a ayudar. Son métodos realmente que casi siempre se usa para lo mismo. Para hacer la normalización de la data, para tratar de reducir distancia entre los puntos, ver cuáles características me convienen, en vez de que tú lo hagas manual, hay un método que te va a permitir y te va a decir más o menos cuáles características te conviene utilizar para que el modelo te salga bien. Perfecto, eso está bien hasta ahí. O sea, que si usted busca esta, que yo estoy aquí, miren que la pueden buscar. Déjame ver si tiene un buscador acá. Fíjense. Miren acá. Es un mundo realmente. O sea, si yo te digo a ti, no, dedícate a estudiar esta página, bueno, te va a ayudar mucho. Pero información tiene bastante. Ahora, fíjense acá, todos los parámetros que yo puedo utilizar en la misma, en esta métrica, que te va a ayudar a ti
a tratar de hacer una matriz de similitud para luego tú poder pasar esa data. Fíjense. Estoy importando esta aquí, el pairwise distance. Ok. Voy a tratar de crear una matriz de similitud. Lo que yo hago es que intento y le digo, mira, la métrica que tú vas a utilizar es la cosine. O sea, ya tú sabes que eso es lo mismo de la distancia. Aquí por defecto estaba utilizando la euclidea. Bueno, vamos a cambiar a la cosine. Y no solamente puedo utilizar la cosine, o sea, cualquier distancia que usted considere de la que la Manhattan, la cosine, Euclidea, Minkowski, todas esas, usted la puede poner ahí. Fíjense en acá que él lo que hace es, una vez que yo la convierto en una similitud, y usted hace, por ejemplo, miren el print shape. Cuando tú haces el X shape, usted recuerda que la característica anteriormente del iris eran 150, creo que había, no, era 150,4, o sea, 150 filas, 4 columnas. Entonces, cuando yo hago esto, fíjense aquí, él me la completa. Otro lo que me la agrega de 1, prácticamente, lo rellena. Y me hace un shape, una matriz de similitud 150 por 150. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Mira lo interesante. Voy a hacer lo mismo que aquí. Fíjense que aquí simplemente agregué el dampen, ¿verdad? Entonces acá, según la definición que usted tenía aquí, que por si puede entender los conceptos, él te dice que espera como entrada matrices de similaridad. O sea, este no fue el caso aquí. Cuando yo le pasé la data, yo no lo pasé como una matriz de similaridad. O sea, yo tenía un shape 150,4. Así era que yo lo tenía. Entonces, utilizando pairwise distance, yo logré hacer esa similaridad. Fíjense cuando la S aquí le hago el shape, me dice que tengo 150 por 150. Entonces, ahora le digo, instancio el mismo algoritmo de affinity propagations, pero ahora le digo que la affinity fue precomputado. O sea, ya yo calculé la afinidad, la similaridad. Ahora lo entreno, estoy utilizando la misma data, ahora lo entreno. Y fíjense en cuando yo hago los labels, ahora cómo lo hace. Lo divide en 2 clases, no te voy a decir que son perfectas, tengo 2 grupos, pero si usted recuerda, cuando estaba en árboles, habían 2 características de la versicolor y la virgínica que se parecían mucho. O sea que no te lo subdividía tan bien. Pero cuando vamos a determinar que de 7 clases que él me estaba diciendo y la realidad eran 3, ya me lo agrupó en 2. O sea que ya yo me puedo acercar a la realidad cuando yo no sé, ni siquiera, porque recuerde que un algoritmo no supervisado, yo no sé qué es lo que hay en esa data. Yo lo que estoy tratando de que me acerquen lo más posible a la realidad para luego yo comenzar a tratar de asociar esas características para poder tomar decisiones en base a eso. Pero fue una pregunta. Ajá. ¿Para qué que clasificamos la data, la información? ¿Qué nosotros ganamos con eso? ¿Cómo que ganan en eso? Todo. Por ejemplo, tú tienes un banco y yo tengo todos mis clientes. Yo quiero saber que tú me subdividas cuáles clientes se parecen y cuáles no. Bien, ya yo tengo el grupo de los clientes que se parecen. Él me lo agrupó en 5 clientes. Ahora, yo no sé a qué tipo pertenece. Entonces, luego yo comienzo a ver el estado financiero de esos clientes y comienzo a etiquetar. Y decía, mira, este grupo pertenece a los clientes que le importa que son morosos. Ahora, a este grupo yo le puedo dar tarjeta de crédito según su característica de 100,000 pesos. Pero a este grupo yo nada más le puedo dar tarjeta de crédito de 10,000. Bueno, por este grupo yo le puedo dar tarjeta de crédito de 50,000. Por este grupo yo le puedo dar un préstamo de 1,000,000 de pesos y a este grupo de 500,000. Entonces ahí es que el banco te llama y te dice, señor Junior, usted ha sido seleccionado para un préstamo de tanto. Ya yo no tengo que esperar a que venga un gestor de operaciones de un banco a comenzar a tirar reportes, analizarte, para ver si tú calificas. Usted recuerda que un préstamo antes tomaba prácticamente un mes para decirte sí. Ahora el banco te llama y te dice, pero ¿cómo lo hacemos? Trabajando con la data.
Ya yo sé realmente la probabilidad que yo tengo de que tú me pagues o no. Ya yo te estoy agrupando a ti. Ahora, yo no sé que tú estás ahí. Entonces, un algoritmo va a venir, te va a agrupar y según tus características, tu comportamiento crediticio, como tú te comportas, porque tú tienes un historial. Cuando tú haces una tarjeta de crédito, tienes un historial. Entonces, en base a eso, ellos van a comenzar a ver si tú calificas o no calificas para aumentarte la tarjeta de crédito o para ofrecerte un préstamo. En el caso de un banco, se puede dar caso para una tienda, para todo. O sea, realmente así que se trabaja hoy en día. Lo mismo tú recuerdas cuando hablábamos también de Netflix, lo mismo. O sea, cuando yo hablaba de Netflix, a nosotros yo le mostraba a ustedes cómo Netflix toma la decisión en base a la película que tú ves. O sea, él no puede poner una persona a que esté monitoreando los millones de usuarios a ver cómo se comportan. No, el algoritmo está ahí. Y según tu comportamiento, él te va agrupando. Y dice, mira, a este grupo, la portada de las películas tiene que ser esta. O las recomendaciones tienen que ser esta. Porque como a mí va a aparecer una persona que va a tener prácticamente mi mismo perfil, que tenemos los gustos muy parecidos, siempre va a ser así. Ahora, yo necesito agruparlo para después etiquetarlo y saber qué yo le voy a ofrecer. Prácticamente eso es lo que tú vas a lograr. O sea, cuando tú agrupas, prácticamente de eso se trata. Porque el algoritmo no supervisado, por eso yo le dije que necesitaba más computación, yo no tengo ayer. O sea, yo no sé quién tú eres. Lo único que me va a entregar a mí son agrupaciones de cosas que se parecen, pero yo no sé quién tú eres. Yo no sé si tú eres un cliente bueno o malo, no sé. Pero ya cuando comienza a hacer la agrupación, entonces ya él me está diciendo a mí, mira, vamos a estudiar esto en conjunto, que estos usuarios se parecen. Y ahí es que comienza el asunto. Entonces yo lo que hago es que hago esas agrupaciones, después viene el tema que te pueden poner una red neuronal o te pueden poner ahí un algoritmo de deep learning para comenzar a trabajar contigo y ver y automatizar procesos. Para eso se utiliza mayormente. Bien. Miren acá. Bueno, no sé si alguien más tenía otra pregunta o... Bien. Entonces, acá, con el tema de los, también uno de los más utilizados o sencillos, viene siendo el mismo Camens. Ahora, con la diferencia, fíjense acá. La K, te recuerda en KNN que lo utilizábamos para indicar el número de vecinos. Entonces, aquí es para tú indicar el número de grupos que tú quieres que te formen. Entonces, como yo no conozco la data, yo puedo decir, mira, vamos a ver cómo se comporta. Y yo le indico el número de clúster. O sea, esa acá viene siendo el número de clúster. Yo le digo, mira, aquí fórmame dos grupos. Estoy creando el primer modelo y le estoy diciendo que me cree dos grupos. Recuerde que yo tengo tres realmente con la versicolor y la unita. Y luego hago otra estimación que le pongo modelo 2 y le digo que me forme con tres grupos y hago los dos entrenamientos. Fíjense acá. La división que él hace con el primero y la subdivisión que él hace con el segundo. También ahí le podemos buscar el score, le podemos buscar exactamente el score para ver cuánto dio el score con uno, cuánto dio el score con otro. Prácticamente. Entonces, de eso se trata cuando es Camens. Yo lo que juego un poquito con los grupos. Porque, vuelvo y lo recuerdo, nosotros sabemos cuánto hay, porque ya te estoy hablando de un dataset que nosotros conocemos. Pero realmente, cuando yo aplico este tipo de algoritmo, yo no sé quién es Y. O sea, yo no sé qué es lo que yo voy a estimar. ¿Se entiende ahí, verdad? O sea, yo no conozco quién es Y, entonces ahí es que viene el tema de que las formaciones de grupo, que yo tengo que tratar de optimizarlo lo más que se pueda, de utilizar las herramientas necesarias del lugar. Miren, acá con el tema de algoritmos no supervisados, realmente, siéndole honesto, uno entonces, vamos a suponer, vamos a decirlo así, con uno solo que yo tome, duraríamos prácticamente un mes, nada más viendo diferentes cosas que tú puedes hacer con él, porque son muchos. El tema de la validación cruzada se sigue utilizando aquí.
el método del codo para método del codo para seleccionar la cantidad de cluster que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, el Kami, para yo saber ya aquí si pongo 2, 3, 4, 5, hay un método que me va a ayudar a mí a decidir cuánto subgrupo yo debería de dividir, que luego lo estaremos viendo. O sea, acá trabajar realmente va a ser un poquito más complejo. Y no va a ser más complejo en el sentido de que tú vas a tener que programar y que tú, porque ya la mayoría de cosas están ahí. Ahora, yo tengo que saber cuándo, cómo y dónde utilizarla. Eso sí. Usted sabe que usted va a tener métodos para optimización. O sea, eso siempre van a estar en el algoritmo no supervisado, siempre usted lo va a tener y lo va a tener que utilizar para poder lograr las predicciones. Eso es así. Bien. Miren, aparte de que estos tres algoritmos que eran lo más básico que quería mencionarlo, porque luego vamos a continuar hablando de lo que es procesamiento de lenguaje natural, que es lo que más me interesa hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer el proyecto en base a eso. Entonces, el lunes, usted va a traer una idea de qué usted quiere para el proyecto, para ver si yo lo apruebo o no. Yo tengo entendido, yo creo que quedamos 9 aquí en esta materia, si no más recuerdo. Si quedamos 9, somos grupo de 3. Como somos grupo de 3 y tenemos tiempo de sobra, la mayoría aquí programa, usted tiene varias opciones. Usted puede tomar un proyecto web que ya usted tenga hecho, de lo que usted entregó en una de esas materias, reutilizarlo y agregarle algo de un chat. Ahora, ese chat tiene que funcionar en la web y en Telegram. Hacemos lo mismo, porque Telegram te va a dar todas las facilidades. Y usted va a hacer algo breve integrando WhatsApp, pero para integrar WhatsApp no te va a hacer todas las funcionalidades. Quizás mostrarte el menú del servicio, como mucho. Yo te voy a definir en un documento lo que tú vas a hacer. Pero para que usted tenga la idea de qué es lo que usted va a hacer, es un chat. Profesor, escúchame. Ajá. Yo entré un poco tarde y estoy un poquito en el aire con el tema del chatbot. No sé si fue que hablaron inicialmente. No, estoy empezando a mencionarlo. Que como somos 9, ustedes van a formar el grupo de 3. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Un proyecto que usted tenga. No tiene que ser necesariamente web. También usted puede trabajar porque al final va a consultar una base de datos. También usted lo puede trabajar con un desktop que usted tenga. Yo no tengo problema. Puede ser web o puede ser desktop. Puede ser móvil, profesor. Como usted quiera. Ahora, ¿qué pasa con la web? Que se te integra más fácil el bot. Mucho más fácil. O sea, cuando tú tienes una parte web, casi siempre te van a dar, cuando tú lo estás utilizando, siempre tú vas a tener un API, el mismo Telegram te lo da, que tú lo pones ahí y te va a funcionar para las dos partes. Tanto para Telegram como para web, casi siempre los bots funcionan de maravilla. Y es fácil de implementarlo. Por eso te digo que con WhatsApp yo te lo pongo más sencillo. Porque con WhatsApp, para que te funcione nivel Dios, ya tú tendrías que tener tendrías que tenerlo registrado como con una empresa. Pero la parte free que usted puede implementar para que no se complique la vida, pero sí, también tiene que hacerme por lo menos, yo veo el menú por WhatsApp, por lo menos, o los servicios que usted me ofrece. Ahora, por Telegram, que el lunes voy a describir exactamente, pero para que usted tenga una idea, yo puedo ordenar, yo poder cancelar, yo poder visualizar darle seguimiento a una orden que yo hice, poder comprar el artículo. Eso sí tiene que manejarlo. Tanto si lo hago tanto a nivel web como por Telegram, que el usuario pueda hacerlo. Se escucha difícil, pero no lo es. Es una tontería, la verdad. O sea, tengo los últimos 3 ciclos, hemos estado haciendo chatbot y todo el mundo lo entrega. Algunos entregan cosas nivel Dios, obviamente van a obtener nota nivel Dios, dependiendo de la creatividad suya, porque yo lo digo, yo te pongo ciertos parámetros. Eso es lo que tú necesitas, como que dice, para clasificar. Pero siempre es importante, como usted le agrega ese plus. Hay muchos que son muy creativos y le agregan muchas chulerías. Pero cuando usted lo comienza a hacer, realmente es una estupidez.
Ahora, lo que sí vamos a seguir un parámetro con el tema del procesamiento del lenguaje natural, que no sea muy robótico, que cuando yo dé una respuesta, no siempre, cuando yo diga hola, buenos días, ¿cómo estás? No siempre me diga lo mismo, sino que pueda darme respuestas random. Y este ciclo, ustedes se saben, que realmente tuve mucho inconveniente así para conectarme día por día. Porque si no, si hubiésemos avanzado más todavía, se le iba a complicar, la verdad, porque al final yo también iba a tener que entregarme, aunque sí van a tener que hacer algo de procesamiento no supervisado, obviamente, pero eso va a ser fácil. Pero si no hubiesen tenido que entregarme también de las compras de esos clientes, implementarme un algoritmo no supervisado y darme ciertas respuestas que yo ponía anteriormente. Pero como ahora no somos tanto, no nos vamos a complicar la vida. Pero sí, yo le puedo dar la opción de que usted me traiga una idea a usted. Pero ya el lunes tiene que decirme qué es lo que usted va a hacer. O sea, pues eso no se va a negociar. Ya el lunes tiene que venir con una idea de qué es lo que usted tiene en mente. Puedo informar al grupo de 3, como le dije, porque creo que somos 9, y comenzar a trabajar. Bien, ¿alguna pregunta, duda? O sea, de la semana para adelante que viene, lo que vamos a estar hablando de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, profe, aclarando, el chatbot tiene que ser en WhatsApp o Telegram y tiene que hacer compras. Sí. O no, si no, no es que tiene que ser en basado Telegram, no. Tiene que funcionarme en WhatsApp y en Telegram. Pero la parte de compra O sea, solamente la profe, tiene que manejar. no es opcionable, o sea, tiene que ser en la 2, no En solamente en la una. 2, en la 2. Ahora bien, la parte de WhatsApp, tú no me vas a hacer la parte que yo te voy a pedir en Telegram. En Telegram y en la parte web tiene que funcionarme todo lo que yo te pida. Ahora en WhatsApp tú le puedes agregar cualquiera de las opciones, que te haga una consulta, que te muestre el menú, lo que tú decidas de eso, una sola, pero que se comunique. Ok, pues. Porque yo sé que WhatsApp, para yo pedirte unas cuantas cosas y que me quede bien, se complica. Ok. Y no es que ustedes no lo puedan hacer, porque otros ciclos me lo han entregado. O sea, lo que yo pide, me lo han entregado tanto en Telegram como en WhatsApp funcionando. Chévere. Pero yo sé la complejidad del caso, entonces yo no puedo exigirle, vamos a hacerlo así, con el tiempo también que tenemos, de que así, hagámoslo también ahí. Yo sé que no. O sea, tampoco se la voy a poner tan difícil que digamos. Ok. Entonces, pero miren, el lunes tienen que venir con esa idea, definir. Otra cosa que voy a necesitar, por el grupo, ustedes me van a tirar hoy, antes de las 12 de la noche, cuáles van a ser los grupos. Porque esos mismos grupos, el jueves, en teoría, vamos a tener 2 presentaciones. Mientras más tarde me lo dan, más tarde envío yo los temas para debatir. Bien. ¿Me entendieron ahí? ¿Me comprendieron? Chévere. Los mismos grupos que usted va a trabajar en la teoría, el mismo grupo usted puede estar en el laboratorio, sin problema. Profe, Ajá. después de que usted pase el lista y eso, para que coordinemos lo del examen. Ah, chévere. ¿Tú lo puedes tomar mañana? ¿O se te Sí, te me dice complica? a qué hora. No, te me dice a qué hora. No, a una hora que tú no vayas a beber. En la mañana. Muchacho. Oye, como que él está. No, lo hacemos, tranquilo. Vamos. Le escribo vía WhatsApp entonces. Sí, ahí coordinamos. Está bien. Vamos a pasar a la pequeña lista, señores. Señores, yo estoy loco que la universidad haga algún tipo de negociación de institución como de instituciones para utilizar las herramientas. Yo sé que solo mencioné una de las clases, como Amazon, AWS. Miren, el diplomado que yo estaba haciendo, bueno, que todavía estaba hoy en eso, era prácticamente haciéndolo con AWS. O sea, todo lo que se estaba haciendo se utilizaron partes locales, pero la mayoría de cosas se hicieron en AWS. Eran ellos que estaban patrocinando el evento. Y señora, la verdad, es bien interesante todo lo que tú puedes hacer ahí.
Lo que sí que también es un tema, porque hay que tener un cuidadito con el tema de la tarjeta de crédito. Que si tú no sabes manejarla bien la plataforma, te Quiebra puede crear, cualquiera, pues. sí, te puede crear un bill ahí medio interesante. O sea que como quiera es un problemita. Pero habría que ver cómo se manejaría esa parte. Porque la verdad, nos estamos perdiendo de muchas cosas. Yo había trabajado anteriormente mucho con Azure en algunos diplomados, pero también AWS tiene lo suyo, que es bien, bien interesante. O sea, realmente tú vas a ver muchas de las cosas que hemos visto aquí, pero utilizando herramientas propias de AWS que te la ponen más fácil, pero realmente tú tienes que saber dominarla. Ahí tuve la ventaja de trabajar en la nube, en el tema de crear pipeline. O sea, ¿qué pasa? Al ponértela un poquito más fácil, podemos entrar en temas más profundos, porque ya tú tienes menos, aunque tienes que tirar a veces algunos códigos, tienes menos. Entonces tú tienes menos código y nada más tienes que entender el concepto de qué es lo que tú estás haciendo, como que se avanza más rápido. Y es bien interesante, la verdad. Ellos están a nivel Dios, a nivel de utilizar redes neuronales, realmente, nivel Dios. Bien, tengo por acá, bueno, ¿se loguearon algunos o no? No entraron a loguear. ¿Te está grabando todavía, profe? Guíame ahora, porque estoy de teléfono. Déjame,